Bueno, en el día de hoy me gustaría hablar de un tema interesante que es acerca de la creatividad y, pero más concretamente, si existe alguna forma pura de creatividad, es decir, una creatividad que nazca propiamente dicho de la esencia humana y sin contaminación de ningún tipo. Pero la gran pregunta, ¿se puede lograr eso? A lo que voy, y para hacer uso de un ejemplo más concreto, si alguien tuviera que crear una película o escribir un libro, lo podría hacer sin tener influencia alguna de algún autor o de algún director de cine. Es decir, podría su película ser 100% creativa y que no se parezca a nada o que no se haya inspirado en nada de lo que ya se haya creado. Bueno, la verdad que sí creo que esto sería posible. Probablemente sea algo éticamente difícil de realizar y complejo de llevar a la práctica, pero al fin y al cabo me parece que si hiciéramos un experimento en donde llegamos a un conjunto de bebés de un mes de vida o de 2 meses de vida a un lugar completamente aislado y los criamos en una especie de aislamiento social en donde sí tenga la posibilidad de hablar entre ellos, pero que también no sea una cuestión de llevarlos y abandonarlos en una isla, sino que también tengan un acompañamiento mediante doctores, médicos, profesores y cualquier otro profesional que sea necesario para asegurar el bienestar y la salud de estos niños, pero también para asegurar que reciban una educación. La gran pregunta sería, ¿cuál sería el tipo de educación necesario para generar una creatividad en su estado más puro? Bueno, si obviamente quisiéramos darle un fin a esta creatividad más pura, creo que podría ser la idea de que el resultado final sea un libro o que el resultado final sea una película. La gran pregunta sería cómo transmitir el conocimiento justo y necesario para que ese libro, esa película, que ese conjunto de niños vayan a crear, no se encuentre contaminado de ninguna otra fuente o de ningún otro libro o película que ya se haya creado. Lo principal creo que una cierta educación básica deberían tener, es decir, saber leer, saber escribir, saber matemáticas. Pero bueno, la dificultad también está en cómo enseñarle a alguien a leer sin que su cabeza se contamine o sin que en cierta forma esté recibiendo la influencia de algún otro autor de libros. No es una respuesta fácil de dar, pero creo que no sería imposible de poder enseñarle a alguien a leer sin contaminar su creatividad en su estado más puro. Pero también en este escenario hipotético, me parece que debería existir un aislamiento necesario de todo lo que sean los medios de comunicación, como la radio y la televisión, con el objetivo de preservar esa creatividad y con el objetivo principal de ver cuál es el resultado de lo que surge de esa cabeza humana. Obviamente que
el resultado no sería algo completamente aleatorio. A lo que voy es que probablemente se repitan ciertos patrones si existe una cierta compatibilidad genética entre los diversos niños. En otras palabras, si los padres de dos niños se crearon en entornos muy similares y con culturas y costumbres muy similares, probablemente puede que las creaciones de estos dos niños tengan ciertas similitudes, por más de que nunca hayan tenido contactos con sus padres, ¿no? Pero bueno, lo interesante sería en cuestionarse que uno podría aprender de esos libros o de esas películas que vayan a ser creados por estos niños. Así que, como para cerrar el video, creo que el estado de creatividad más pura puede existir, que probablemente pueda ayudar a comprender mucho acerca de la mente humana, pero sí me gustaría aclarar que el escenario hipotético planteado en este video no es éticamente posible y que obviamente no estaría a favor de hacer algo de este estilo con un conjunto de niños. Pero, como bueno, estos videos al fin y al cabo se tratan en filosofar, y para pensar, idear y filosofar, está bueno no limitarse a las cuestiones éticas y morales, sino ir un poco más allá. Entonces, para cerrar el video me gustaría preguntarles, ¿cuál creen que sería el resultado de ese libro escrito por un conjunto de niños, donde la única educación que recibieron fue la justa y necesaria y sin contaminación alguna, como para saber escribir y leer? O dicho de otra forma, ¿cuál creen que sería el resultado de esa película dirigida y actuada por un conjunto de niños en donde nunca se les mostró un ejemplo de alguna escena de cine famoso, o siempre se les enseñó a hacer cine sin necesidad de recurrir a ejemplos? Así que bueno, les dejo esas dos preguntas como para que piensen, y nos veremos o nos escucharemos en un próximo video.